Hola, soy el doctor Daniel Afanador, ginecólogo, especialista en embarazo de alto riesgo. Me han pedido que les explique un poquitico en qué consisten las tecnologías nuevas para diagnóstico prenatal y pues tenemos la fortuna de llevar 7 años ya en un programa que se llama ADN Fetal Colombia, que significa que podemos hacer diagnósticos más precisos con unas tecnologías nuevas. Entonces les voy a mostrar en esta pantalla pues que nos hemos basado en ecografías durante los últimos años para ver gemelos y cada vez más alteraciones anatómicas, pero las alteraciones anatómicas no solo son todo. El 96% de los embarazos viene con anatomía normal, hay un 4% anormal, pero la parte genética a veces se nos queda. Entonces ahora hay una tecnología nueva que en la muestra de sangre de la mamá, les voy a mostrar acá, en una muestra de sangre de la mamá, obtenemos en el brazo sangre y en esa sangre podemos extraer el ADN del bebé y lo que el ultrasonido no detecta, lo puede detectar el ADN. Les voy a mostrar aquí cómo tenemos la posibilidad con una prueba de ADN de evaluar 5 cromosomas. Aquí lo que les estoy mostrando es a la semana 10 de embarazo podemos tomar una muestra y podemos detectar los síndromes más comunes. O sea que aquí les quiero mostrar cómo hemos cambiado de evaluar la anatomía del bebé, eso todavía lo hacemos, medimos el ADN del bebé y también miramos la anatomía, pero tenemos mucha más precisión cuando tenemos el conteo de cromosomas. Entonces ahora medimos el ADN de los bebés en la sangre de la mamá y podemos saber cromosomas 13, 18, 21, X y Y en la rutina, porque los podemos saber todos, entonces podemos descartar el síndrome de Down. Entonces la fortuna es que ya muy pocas veces necesitamos hacer una inyección que se llama amniocentesis para sacar líquido amniótico, y entonces ahora hacemos en la prueba de sangre y si sale normal no necesitamos la amniocentesis. Entonces tenemos una sensibilidad del 99%, entonces lo ideal es que combinemos. Aquí en ADN Fetal Colombia lo que pretendemos hacer 2 pasos. El primer paso es el ADN fetal a la semana 10, tomamos la muestra de sangre y luego a la semana 13 hacemos un ultrasonido de alta definición en que miramos la anatomía y miramos el riesgo de preeclampsia en unas arterias. Si combinamos esto, es combinar lo mejor de los dos mundos, que es el diagnóstico por ADN y el ultrasonido. Con eso tenemos unas tasas de detección muy elevadas, porque tenemos una tasa de detección del Down del 99%, una tasa de detección del sexo fetal del 99%, anomalías anatómicas en ese momento del 80%, porque después podemos subir al 95%, y la preeclampsia que le hacemos con unos marcadores de sangre, que se llama factor de crecimiento placentario, y el Doppler de las arterias uterinas por ultrasonido. Entonces, si combinamos lo mejor de los dos mundos, que son la tecnología de secuenciación de ADN en sangre periférica más el ultrasonido, tenemos una mucha mayor tasa de detección y es una recomendación pues que obviamente es sofisticada, por el momento no está accesible a todo el mundo, pero que cada vez vemos que la tecnología va bajando los precios para que en lo posible, como ya está pasando en algunos países de Europa y en Estados Unidos, se vuelva cada vez más universal en el diagnóstico. Historia del diagnóstico prenatal. Mi abuelo y mi papá fueron ginecólogos y en la época de mi abuelo lo importante era que sobreviviera la madre y el feto no era considerado un paciente. O sea, si el niño nacía bien o mal, pues era secundario. En la época de mi papá no había ultrasonido de rutina, la ecografía que hoy en día la vemos como algo normal y rutinario. No, era una cosa que ya existía, pero era costosa y no existía la disponibilidad en todos los hospitales. Entonces, pero ya se empezó a pensar en que ojalá la mamá esté sana para que el bebé salga lo mejor posible, aunque todavía no era oficialmente considerado el feto un paciente. Ya a partir de mi generación, y yo diría que hace unos 30, 35 años, empieza a haber una especialidad que se llamaba la perinatología, hoy en día se llama la medicina materno-fetal, que ya es una especialidad de ginecología que considera al feto como un paciente. Y hoy en día a todos nos parece normal que un feto sea un paciente, pero es hasta hace muy poquito que lo consideramos un paciente en detalle. Entonces, en historia de la medicina vemos que el riesgo antes para la paciente se medía solamente por la edad materna. O sea que si la paciente tenía más de 35 años tenía más riesgos.
Eso ya no es tan cierto porque cada vez tenemos más maternidad tardía en algunos grupos poblacionales, pero aún así hemos tratado de hacer diagnósticos más tempranos. Entonces empezó con una prueba que se llama el tamizaje de primer trimestre, que todavía lo hacemos y tiene una utilidad hasta el 85%, es bastante buena para la población, pero no es tan precisa como las nuevas tecnologías. O sea que hemos pasado del 85% de detección al 99% con el ADN. O sea que el ADN sí es un escalón adicional en el diagnóstico genético y tiene la fortuna de que no es invasivo, que es una muestra de sangre, porque en la época de las mamás de 35 años o en la época del tamizaje, cuando sospechábamos algo anormal, la única opción era meter una agujita en la barriga y sacar líquido amniótico que se llama amniocentesis, pero ahora hacemos muchas menos amniocentesis porque tenemos el diagnóstico genético y el ultrasonido especial. No le tengan susto a la amniocentesis, es muy sencilla. Es una agujita muy delgadita y usualmente tiene un riesgo para el bebé muy bajo. Dicen que 1 de cada 1000 se puede complicar. Aún así, cada vez hacemos menos amniocentesis debido a que tenemos tecnologías de ecografías de alta definición. Entonces ahora revisamos el bebé en ecografías muy especiales y podemos detectar el 95% de alteraciones anatómicas y estudiamos el riesgo de preeclampsia, que es una hipertensión del embarazo, y el riesgo genético, y especialmente para el síndrome de Down, que era nuestro gran vacío porque se nos escapaban algunos, con el ADN se escapan cada vez menos. Y cada vez hacemos menos amniocentesis, entonces invadimos menos a los bebés y aunque el riesgo es bajito, ahora lo tenemos menos. Entonces la combinación de ADN y la combinación de ultrasonido especial no nos hace prever nada, pero nos hace diagnosticar cosas con mayor precisión. ¿Y para qué diagnosticamos? Pues para que la mamá tenga la tranquilidad si todo está bien o para que nos preparemos porque algo no venga bien. A veces nos toca decir que el bebé no tiene posibilidades de sobrevida o para que el equipo de médicos que atiendan al bebé después del nacimiento pues estén preparados para la cirugía si es necesaria la cirugía. Inclusive tenemos un equipo de médicos liderado por el doctor Mauricio Herrera que hace cirugía sin útero en algunas condiciones especiales, separación de placentas en embarazos múltiples con una sola placenta, corrección de defectos de la columna inútero para defectos de ácido fólico. A veces tenemos que ligar el cordón umbilical en alguno de los bebés que viene con alguna alteración para no afectar el otro bebé, o la colocación de balones en la tráquea del bebé, todo por fetoscopia para hernias diafragmáticas. Son casos raros, pero lo hacemos aquí en Colombia y tenemos un equipo. Yo no lo hago, lo hace alguien que está dedicado solo a eso y lo hace mucho mejor que yo, porque las cosas las debe hacer quien las hace mejor. Pero hoy en día en Colombia tenemos tecnología de punta, de cirugía fetal, diagnóstico prenatal y ultrasonido especial, igual que en cualquier hospital sofisticado del mundo. Entonces, pues, la combinación de todas estas experticias y de todo el grupo multidisciplinario hace que, pues, cuando tenemos casos difíciles no los manejemos solos, sino en equipo.